Hola a todos. Nada, os informo que ya tenéis colgado la traducción de la parte 1 en castellano. Vamos a acabar la última parte de este tema y me hacéis otra entrega de problemas y ya pasamos a la parte 2. También os añadiré una parte de los elementos de protección eléctricos para ver si podemos quedar un día para hacer prácticas. Me tenéis que decir que si podéis venir, por ejemplo, un viernes por la tarde o un lunes por la tarde, ¿vale? ¿Cuándo os vendría mejor? O bueno, si todos preferís por la mañana, también podríamos quedar un día. En principio, tendríamos que ver también el horario del aula para poder ir ahí sin problemas, porque el aula suele estar muy ocupada, sobre todo por las mañanas, ¿vale? Os iré informando del horario que podemos, ¿vale? Voy a poner un horario y vosotros me decís qué día os viene mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues ya está, vamos a continuar. Ahí tenéis el documento traducido y nos quedamos aquí. Lo último que estuvimos mirando es la resistencia. Pero como vimos, la resistencia dependía de la resistividad, de la longitud y de la sección del conductor. ¿Vale? Eso es lo último que vimos. Pero también tenemos que tener en cuenta que en una resistencia, ¿vale? En un conductor, perdona, eso es el conductor. Imaginaos que por aquí van pasando los electrones. Imaginaos que sube la temperatura. Eso normalmente, en un determinado tipo de material. Si sube la temperatura, ¿qué pasará normalmente? Que estos electrones pues se volverán como se excitarán, se, se excitarán muchísimo más y ese movimiento hará que tengan mayores choques entre átomos, etcétera, y esto hará que aumente la resistencia. En realidad hay elementos cuya resistencia aumenta con la temperatura. Eso es decir, si aquí tenemos la temperatura y aquí la resistencia, normalmente la resistencia aumenta por la temperatura. Eso suele ser la mayoría de materiales y se llaman y tienen un coeficiente de temperatura positivo. Y luego tenemos otro tipo de materiales que son NTC, cuya resistencia baja con la temperatura. ¿Vale? Este coeficiente se llama alfa, ¿vale? Y es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. Es decir, si tienes un coeficiente negativo, será un NTC, por ejemplo, menos 0,0, me lo invento, 3 partido por grados centígrados, eso será un coeficiente negativo y la resistencia bajará con la temperatura. Pero en el caso de los PTCs, el coeficiente de temperatura será positivo, por ejemplo, 0,4. Las unidades es 1 partido por grado centígrado. Ese es el coeficiente de temperatura y la resistencia aumentará con la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la fórmula de la resistencia que aumentará cuando aumenta la temperatura en el ambiente. Esto es muy importante porque dependiendo de la temperatura donde vayáis a poner la instalación eléctrica y tengáis que pensar en el cable que vais a poner, según el reglamento hay unas tablas, unos coeficientes de temperatura, etcétera, que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué resistencia vamos a tener si aumenta la temperatura? Ya no será la misma que antes. Si ha aumentado mucho la temperatura, la resistencia será igual a la resistencia que teníamos a la temperatura inicial, es decir, a la temperatura 1, ahora queremos calcular la resistencia a la temperatura 2, multiplicado por 1 más el coeficiente de la temperatura y aquí tenemos que poner cuánto ha cambiado. Esto de aquí es un delta y significa variación de temperatura. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un problema